Bueno, en realidad lo que está sucediendo ahora es en Argentina, también pasó hace un tiempo atrás en Europa, cuando en su momento decidieron sacar o suspender la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en pacientes menores de 30 años. Entonces, bueno, en ese momento empezaron, sin pensarlo, digamos, con lo que era la intercambiabilidad, ¿no? Las pacientes que habían recibido, las personas que habían recibido AstraZeneca empezaron a recibir como segunda dosis Pfizer o Moderna. Obviamente, como eso no estaba dentro de los ensayos clínicos de fase 3 de cada vacuna, pero sí se sabía que todas las vacunas eran seguras, porque todas habían aprobado la fase 1 y 2, comenzaron a aplicar como segunda dosis estas dos vacunas ARN mensajero y entraron en un nuevo ensayo clínico. En el mundo hay varios, la mayoría de estos estudios se están haciendo con vacunas de ARN mensajero, pero también hay un estudio hecho entre Rusia y la Universidad de Oxford con la intercambiabilidad entre Sputnik y la AstraZeneca. Entonces, a decir verdad, hoy todavía no están los resultados, pero sí se está haciendo en varios lugares la intercambiabilidad, en un primer momento por una necesidad de que se retiró una de las vacunas, y ahora también lo que se está viendo, que como también es muy difícil tener todas las vacunas que se necesitan al mismo tiempo, y todas fueron aprobadas por su seguridad, está el tema de la intercambiabilidad, que es lo que se está llevando a cabo. La intercambiabilidad, lo que se puede llegar a ver es que por ahí tenés un poco más de efectos adversos, ¿sí? Como pueden ser fiebre, cansancio, dolor muscular, y por otro lado, tiene un efecto en la inmunidad en donde genera mejor o más producción de anticuerpos, esta combinación. Así que son digamos, todas buenas noticias. Acá en Buenos Aires se va a empezar entre hoy y mañana un estudio en voluntarios. Ayer estaba escuchando al ministro de la ciudad de Cava que dijo que había anotado 5.000 voluntarios. Es un estudio que se va a llevar en 2 o 3 semanas nomás, y necesitan reclutar 200 o 300. Acá lo que van a hacer es a todos los que tenían dada la primera dosis de Sputnik, darles como una dosis AstraZeneca o Sinopharm. Para que la gente que nos está escuchando aquí en Formosa, ¿qué diferencia en el método, de la manera más sencilla que se pueda, doctora Gigliotti, la Sputnik, la Sinopharm y la AstraZeneca? Digo, usted me habla de ARN mensajero, la Sinopharm también tiene ese mecanismo de inmunización como trabajo en el cuerpo de la persona que recibe la vacuna. No. Las de ARN mensajero nosotros acá todavía no las tenemos, son las de última tecnología, no había vacunas en el mundo que eran ARN mensajero, es una forma diferente, donde el organismo codifica para una proteína y genera la inmunidad, es una forma totalmente distinta. Nosotros las que tenemos acá, que son la Sputnik y la de AstraZeneca, serían a vector viral, ¿sí? Es sobre un virus externo, se coloca una porción similar al coronavirus, eso totalmente atenuado, es decir, que no podría provocar la enfermedad. El virus, que es el adenovirus, en la Sputnik hay 2 adenovirus, por eso hay 2 vacunas distintas, y en la de AstraZeneca el adenovirus es el adenovirus de chimpancé, es decir, es como si el adenovirus fuese un colectivo donde adentro hay un asiento que es una parte de la proteína S, que esa proteína S que se llama Spike es del coronavirus, eso ingresa al organismo, nosotros lo detectamos como algo extraño y generamos los anticuerpos. Después, la vacuna de Sinopharm es diferente, es una vacuna a virus inactivado, es decir, que directamente se inocula una parte del coronavirus, que es de la proteína S, la Spike de nuevo, y ese virus está totalmente inactivado, entonces tampoco puede producir una enfermedad. La vacuna china es una vacuna que tiene una plataforma muy antigua, es una vacuna como tenemos nosotros acá, la vacuna de hepatitis A, es totalmente inactivada y súper segura. Es una de ellas, por ser también a virus inactivo, es la que menos efectos adversos da. Por ahí da un poquito de dolor local o demás, pero no mucho más. No mucho más que eso. O sea que lo más probable es que la Sputnik, ante la falta de la fase 2 de esa vacuna, o la merma de cantidad de dosis, hay 6 millones de argentinos que están esperando esa segunda fase, es lo más probable que
se hagan combinaciones Sputnik, AstraZeneca, y si llega la Pfizer, Sputnik, Pfizer. Sí, ahí con el tema de ARN mensajero, la verdad es que no sé si se va a poder combinar una dosis con otra o directamente, porque las vacunas de ARN mensajero están estudiadas con AstraZeneca hasta ahora. No se ha intercambiado la vacuna de Pfizer con otra que no sea la de AstraZeneca. Supongo que se va a poder hacer, pero también tendríamos que ver algún estudio que se haya hecho en otro lado con respecto a, estoy hablando, a vacuna de ARN mensajero y Sputnik. No hay estudios de eso. En este momento ni siquiera ensayos clínicos, no los hubo. No hubo combinaciones en esas dos. Así que ahí, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos el CDC recomienda que si una persona tiene alguna vacuna que no está aprobada por la FDA o no está aprobada por la OMS, como es el caso de la Sputnik, habría que iniciar el esquema con cualquier vacuna de ARN mensajero. No dice lo mismo si la persona tuvo algún esquema completo o incompleto de la vacuna AstraZeneca o de Sinopharm, que son vacunas aprobadas por la FDA o aprobadas por la OMS. Según su conocimiento y opinión, ¿cuál sería el combo más certero o más adecuado ante la falta de la Sputnik fase 2? Mira, no te lo puedo decir porque no hay todavía resultados de lo que llamamos nosotros efectividad, que es ver realmente qué sucede cuando aplicamos la vacuna. En estas combinaciones entre Sputnik y Sinopharm o Sputnik y AstraZeneca. El único estudio que te contaba antes que se está llevando a cabo entre Rusia y Oxford todavía no salió publicado. Son todas vacunas, como dijimos antes, seguras. Después, dentro de lo que es la eficacia, que se vio con dar una dosis o dos dosis, siempre Sputnik tiene un poco más de eficacia o efectividad también que AstraZeneca y que Sinopharm, ¿sí? En términos de efectividad vendría primero Sputnik, después AstraZeneca y después Sinopharm. Pero también, como hablamos antes, la combinación de vacunas, por un lado genera esto que hablábamos de mayor reactogenicidad, que es por ahí un poco más de efectos adversos, pero también tiene mejor respuesta inmunológica. Entonces no podemos todavía predecir porque por ahí, si bien la Sputnik tiene más efectividad que la de Sinopharm, cuando las vemos por ahí combinadas, la segunda dosis al de Sinopharm aumenta más los anticuerpos. Eso es lo que hay que estudiar. Eso es lo que se va a llevar a cabo en estos estudios. En estos estudios que se van a hacer, arrancan ahí en la ciudad de Buenos Aires. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo pueden estar los resultados preliminares, por lo menos, de la evaluación del efecto en esos voluntarios? A las 3 semanas, a los 21 días ya tenemos máxima respuesta de anticuerpos, así que ni bien estén inoculados con esta segunda dosis en combinación con la primera, se dosarán anticuerpos para tener un basal, que cuando el paciente va antes de aplicarse la segunda dosis, y supongo que luego entre la segunda y tercera semana se hará un dosaje para ver cuánto elevó y después hay que seguir controlando para ver cuánto se sostiene en el tiempo. Alicia, ¿alguna consulta para la doctora Gigliotti? Sí, muy interesante. Buen día, doctora, ¿cómo está? Muy interesante escucharla y poder justamente tener información con respecto a esto. ¿Cuál es el porcentaje o cuál es la probabilidad que hay de cualquiera de las vacunas vigentes que una vez que te colocas la primera o bien las dos dosis uno contraiga COVID? ¿Se relaciona la aplicación de la vacuna con contraer la enfermedad? No. Por lo que hablábamos antes, las vacunas están hechas en plataforma o a virus inactivado o a un vector viral que trae parte del virus, que ese vector viral está atenuado y trae parte del virus. Entonces, no hay forma de que la inoculación me provoque la enfermedad. Esto como pasa con el mito de la gripe, ¿sí? Me vacuné y me engripé. No, probablemente cuando te vacunaste estabas incubando la gripe. Las vacunas no es que previenen la enfermedad, sino que lo que hacen es prevenir las formas graves. Pero con las vacunas del COVID lo que se está viendo es que con una dosis de cualquiera de ellas, por lo menos las que están acá, tenemos una efectividad del 60% para contraer la enfermedad de manera leve, ¿sí? Eso ya es bastante alto. Y si se dan las dos dosis, la efectividad para contraer la enfermedad grave o severa y hasta incluso la muerte
supera el 80%. Entonces, realmente estos son números que habiendo estado en tan poco tiempo el desarrollo de las vacunas son súper interesantes. Claro. No sé si respondí, Alicia. Sí, perfectamente, sí entiendo. ¿Y por qué tenemos que esperar tanto tiempo a aquellos pacientes positivos a COVID para aplicarse? Ponele que se puso la primera dosis para aplicarse la segunda. Se habla de entre 3, 6 y 9 meses. ¿Por qué esperar tanto? No, eso cuando se escribió en los lineamientos, en realidad era porque vos cuando tenés la enfermedad generás un título de anticuerpos que te previene por lo menos o que duran, eso es lo que se sabe hasta ahora, mínimo 6 meses. Entonces, en un escenario que tiene Argentina, en donde al principio le dificultó mucho el ingreso de vacunas, acuérdense que en diciembre iban a venir muchísimas dosis y después eso realmente tardó. Cuando se escriben los lineamientos, se trata de proteger a toda la población. Entonces, el que ya tuvo COVID, se lo dejó en ese tiempo de espera para poder priorizar a aquel que no había tenido la enfermedad y estaba dentro de los grupos de riesgo. Todo porque faltaban dosis, digamos, y siguen faltando dosis, claro. Exacto. Ahora, en la vida real, lo concreto es que una vez que uno tiene el alta de COVID, se puede vacunar. No hay ninguna contraindicación o no te va a hacer mal que te vacunes si te dieron el alta ayer de COVID y tenés el turno mañana o pasado mañana. Eso tiene que quedar claro, porque creo, digamos que lo que tenemos que entender es que en ese momento fue una estrategia porque al no tener vacunas, digo, bueno, estas personas que han tenido COVID están inmunizadas de alguna manera, voy a tratar de utilizar la vacuna para el que no ha tenido ningún tipo de contacto con el virus. Lo que pasa, Doc, discúlpeme, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí todos los días escuchamos a los médicos o a los especialistas que están dentro de lo que se considera el Consejo de Atención Integral y nos dicen otra cosa. ¿Por qué? Porque el médico siempre tiene diagnósticos distintos para una misma enfermedad. Entonces nos dicen otra cosa, que no nos apliquemos la vacuna del COVID si es que fuimos positivos y de esperar hasta 3 meses o 6 meses. ¿Me entiende? Por eso es la pregunta y usted nos dice hoy otra cosa. ¿Me entiende? Claro, no, la realidad es que una vez que uno tiene el alta y está la vacuna disponible, la recomendación es que se vacune. Claro. No hace falta esperar 3 o 6 meses. Bueno, justamente ayer lo escuchaba el doctor Rossetti, que decía eso, perfectamente, dice, después de haber dado positivo y tener el alta de la enfermedad, como después de los 15 días no habría ningún inconveniente en vacunarse. Lo que ocurre acá en Formosa, me parece que están copiando el modelo nacional ante la falta de dosis de vacuna. Entonces dice, claro, bueno, extienden un poco el plazo como para darle más chance a otra persona que no ha tenido COVID recibir la primera dosis de una vacuna. Claro, lo que pasa es que, bueno, ahora tenemos un flujo más grande de dosis, por lo menos de primeras dosis, entonces no hay ninguna contraindicación o impedimento a esperar la inmunización a través de la vacuna. Eso creo que es una prioridad. Si la dosis está, hay que aplicarla. Doctora Gigliotti, acá me están haciendo una consulta a su oyente, me dice, se habló mucho de la AstraZeneca y la posibilidad de que produzca en algunas personas trombosis y esto obviamente afecta a la salud. ¿Está despejado ese tema? Mira, Diego, acá en Argentina no tuvimos registro de ningún caso entre la vacuna AstraZeneca y trombosis. Esto, bueno, pasó un poco en Europa, por eso les contaba que al principio de la nota la habían retirado y por eso mucha gente tuvo dosis 1 y después no tuvo dosis 2. Eso sucedió en abril de este año, hubo alrededor de casi 300 casos sobre más de 33 millones de aplicaciones en el Reino Unido. Entonces, bueno, en ese momento lo que decidió el Reino Unido es retirarla y dar otra opción en segunda dosis. Daba un tipo de trombosis a nivel de la circulación intestinal o a nivel de la circulación venosa cerebral. Entonces lo reportaron como un posible efecto adverso. La realidad es que el riesgo de trombosis con la vacuna AstraZeneca es del 0,001%, ¿sí? Es decir, 0,001 cada 100 personas, y el riesgo de tener trombosis por COVID es de 15 cada 100 personas. Entonces, no hay una contraindicación o una relación de no vacunar con AstraZeneca por el riesgo de trombosis, porque sería mayor el riesgo de tener trombosis si no tiene la enfermedad. Doctora Gigliotti, se está hablando mucho, y de hecho, bueno, el Gobierno Nacional ha restringido el ingreso de
personas a la Argentina vía E6, vía aérea de todo el mundo, obviamente porque en el mundo está circulando ahora esta famosa cepa Delta. Las vacunas que tiene hoy la Argentina, llámese Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm, ¿nos protegen de la variante Delta? Sí, nos protegen, y lo que se está viendo en todo el mundo es que es necesario tener las 2 dosis, y por eso acá se activa el botón de la intercambiabilidad, porque al no tener 6 millones de personas vacunadas con una dosis y no tener componente 2, que es lo que se está retrasando, y la amenaza de la circulación de la variante Delta, ahí es donde se activa esta vía lateral de intercambiabilidad para poder inmunizar con la segunda dosis a toda la población que está con una sola. Hoy tenemos solamente entre 4 millones y pico de personas vacunadas con una sola dosis, con 2 dosis, perdón. Entonces tenemos que aumentar ese grupo, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellas personas que han recibido la primera dosis de una vacuna, principalmente la Sputnik, y se vence esos 90 días que tendrían que estar aplicándole la segunda dosis de Sputnik? Acá en Formosa hay varios miles de personas que están a la espera de esa segunda dosis de Sputnik que no llega, ¿sí? ¿Qué pasaría con esas personas que no reciben a los 90 días la segunda dosis de Sputnik? Ahora se está hablando de combinarla, habrá que esperar esos resultados de trabajo. Por ahí les terminan aplicando otra vacuna, por ejemplo AstraZeneca. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con esa persona que no recibe la segunda dosis en el plazo que le dijeron que le iban a dar? Bueno, no es que al día 91 se cae el anticuerpo y no tiene ningún tipo de protección. Eso no es así, las vacunas no funcionan así. Con la primera dosis uno tiene un muy buen título de anticuerpos, y la segunda dosis, que puede a veces darse a las 3 semanas, o en este caso se decidió dar a los 3 meses por una cuestión de que no había dosis, durante ese tiempo, ¿sí?, los anticuerpos siguen elevados, y siguen elevados un poco más. Después, cuando uno da la segunda dosis, da el refuerzo, ¿sí?, y vuelve a tener los títulos de anticuerpos altos hasta, creemos nosotros, 12 meses. ¿Sí? Por eso que en un futuro suponemos que se va a aplicar una vez por año, y va a ser una enfermedad endémica como la gripe. La gripe uno se la aplica una vez por año, y los títulos de anticuerpos comienzan a bajar a partir del 9º mes. Entonces, esto no debería ser distinto. Lo de los 90 días, todos hablan del vencimiento, pero no es que es un vencimiento. Se pusieron 90 días porque se pensaba, digamos, que ese era el primero, que diferir la dosis hizo que más gente tenga una dosis de la vacuna. Segundo, se pensó que difiriendo 90 días dábamos tiempo, ¿sí? con estos 3 meses dábamos tiempo a que lleguen segundas dosis. Pero de ninguna manera es taxativo que a los 3 meses caen los anticuerpos, entonces toda esta gente queda desprotegida. No es así. Como seguimos viendo que el retraso en la segunda, segundo componente continúa, entonces ahí se activa esta solución que es la intercambiabilidad, que no es que es un invento argentino, sino que se está haciendo en otras partes del mundo. Y creo que si bien originalmente no se pensó en la intercambiabilidad, al haber sucedido lo que sucedió en Europa y haber hecho el cambio, después se está tomando como una herramienta para la disponibilidad, porque no es fácil fabricar vacunas, y menos para toda la población mundial. Entonces, en un corto tiempo, para que todos la usen. Entonces, realmente la intercambiabilidad tiene que ser una herramienta para salvar a toda la población y poder tener mayor accesibilidad a las vacunas. ¿Por qué se está aplicando hoy acá en Formosa, bueno, como en todo el país, la de AstraZeneca, y a la mayoría, tengo entendido, no es un dato exacto, pero por lo menos, que a las mujeres la AstraZeneca les produce fiebre, dolor corporal, problemas de diarrea? Es una ¿cómo le llaman ustedes? Un efecto no deseado de la vacuna, y si es posible que cuando le apliquen la segunda dosis vuelvan a repetir el cuadro clínico.
No tenemos estudios de relación directa con el sexo y efectos adversos. La verdad que los efectos adversos son de cómo reacciona el organismo a este nuevo agente que ingresó en lo que es la producción de anticuerpos. Cuando uno activa la producción de anticuerpos, activa otra cascada de factores de inflamación que hacen diferentes síntomas, ¿no? Pero la verdad que no he leído, por lo menos yo, que esté relacionado solo en mujeres o que se vuelva a repetir en la segunda dosis. Está bien, pero independientemente del género, sí. La pregunta es, ¿por qué la AstraZeneca tiene este efecto, y que he conocido de mucha gente conocida, cercana, que ha tenido eso, fiebre, dolor corporal, la volteó a la cama, y temen que al aplicarse la segunda dosis esto sea más fuerte o repitan los mismos síntomas? No, eso por ahí tiene que ver con el tipo de plataforma de la vacuna. La Sputnik hace lo mismo, son adenovirus. En cambio, como habíamos hablado antes, la de Sinopharm no lo hace, tiene muy poco efecto adverso porque está virus inactivado. Eso es por el tipo de plataforma en donde se hace la vacuna. El adenovirus, de alguna manera, es un vector, entonces eso puede provocar más efectos adversos o no deseados que si la vacuna lo que es una vacuna a virus inactivado, ¿sí? Que no genera casi nada de anticuerpos. Nosotros en vacunar hicimos el estudio de Sinopharm, reclutamos 3.300 pacientes y le aplicamos las 2 dosis a una mitad de la población, a la otra mitad le aplicamos placebo, obviamente con un estudio controlado de doble ciego, y lo que sí se vio es que teníamos muy poco reporte de efectos adversos. Esto está relacionado con que es una vacuna a virus inactivado. Eso sí lo vimos.